Lo anunciábamos hace instantes, tenemos el placer de recibir a Pablo Galeano y Santiago Miranda, representantes del colectivo OTA, para hablar de esta novedad de la rendición de cuentas, que como decía en un documento de la revista Sudestada que tuvimos la oportunidad de leer como insumo para esta entrevista, es una cuestión bastante común en las rendiciones de cuentas que se filtre algún tema que no es estrictamente de presupuesto. Y es lo que sucedió en este proyecto de rendición con lo que parece ser un cambio en este mecanismo de seguridad que existe con respecto a la injerencia de nuevos transgénicos en el territorio y que tiene que ver con la visión de distintas especialidades en la materia para avisar, bueno, esto sí se aprueba, esto no, no sé con qué éxito, pero eso existe en el país y parece que viene a cambiar con este proyecto de rendición de cuentas. ¿Lo expliqué relativamente bien? Sí, digamos que relativamente bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, la novedad es que en la rendición de cuentas hay dos artículos, pero hay uno en particular que habla de la creación de un grupo técnico que va a definir si los organismos y productos obtenidos por la edición genómica, nuevas técnicas de mejoramiento le llaman, entre ellas la edición genómica, son o no transgénicos. O más bien si son o no organismos genéticamente modificados. Porque existe ya en Uruguay un decreto que regula los aspectos de bioseguridad de los organismos genéticamente modificados. Hay un Gabinete Nacional de Bioseguridad, entonces esto se pasea a esa institucionalidad que ya existe y dice, bueno, hay como un filtro previo con muchos menos actores que van a decir, ¿estos son transgénicos o no? Si son transgénicos, van para el Sistema Nacional de Bioseguridad, si no, no. Entonces es como dos grandes novedades. Por un lado, este nuevo sistema de control y después ese sacar del tema transgénicos esto que es la edición génica, que me gustaría que usaras esa metáfora que te había escuchado en una entrevista radial y que tiene que ver con ¿cuál es la diferencia con un transgénico en un producto, en un ser que tiene una edición génica? Exacto. Sí, la tendencia lamentablemente en Uruguay, como decías, ¿no? Desde hace unos cuantos años, temas tan importantes como este, que refieren a la salud en general o a la salud pública, que es un tema que tan en boga ha estado en los últimos tiempos para justificar determinadas medidas. Sin embargo, en vez de aprobarse una ley nacional de bioseguridad, una reglamentación transparente, con información discutida, se van mechando, como decías, en leyes de presupuesto o en leyes de rendición de cuentas, estas aprobaciones, ¿no? Entonces, ahí quizá la metáfora, y mejor la puede explicar Pablo, la transgenia implica el tomar un gen de un ser vivo hacia otro. Sin embargo, aquí estas técnicas de mejoramiento que se le llaman, edición génica, entre otras, se editan organismos vivos genéticamente sin un gen externo, pero igualmente implica una modificación genética. Entonces, la aprobación de estas normas tan dispersas incumple normas internacionales en Uruguay y también normas inconstitucionales y los derechos humanos que hay a la salud pública, a la seguridad alimentaria. Vos que sos abogado, vamos a hablar ahora del incumplimiento o no de determinados estándares, pero empezamos por la parte biológica para entenderla un poco. Esa metáfora que yo había escuchado en esa entrevista radial que me encantó es que una edición génica es como un documento de Word en el que uno le cambia las cosas del lugar. Exacto. No trae cosas como los transgénicos de otro ser a este ser, sino que modifica. Pero, es más o menos, porque en realidad el tema así, con la transgénesis tradicional, digamos, porque ya se habla de ingeniería genética de primera generación, que decían que era lo más preciso del mundo y ahora dicen, no, eso ya es viejo y no es nada preciso. Uno insertaba un cassette de información que tenía información de otro organismo, digamos, ¿no? En este caso lo que se hace es que vos cortás, por un mecanismo molecular, se corta el ADN y cuando la célula repara ese corte, porque la célula no tolera cortes de doble hebra en el ADN, se produce una edición. Ahora, según cómo repare y según lo que yo le meta a la célula, puedo integrar también secuencias foráneas a ese organismo y por lo tanto tengo un transgénico. Pero aún así, cuando aunque no haga eso, aunque el producto final sea simplemente cambiar ese código genético, esa secuencia de nucleótidos, una letra por otra, ¿sí? O borrar letras. Para hacer eso yo igual uso en el medio ácidos nucleicos foráneos. Entonces, hay una definición del protocolo de Cartagena que dice que los organismos genéticamente modificados son aquellos que presentan una nueva combinación genética y que fue obtenida producto de la aplicación de la biotecnología moderna. Y cuando define biotecnología moderna, dice que son técnicas de ácidos nucleicos in vitro. Todas estas técnicas
son técnicas in vitro que usan ácidos nucleicos y lo que se obtiene es un organismo que tiene una nueva combinación génica, ¿no? Entonces, para nosotros está claro que según el protocolo de Cartagena, al cual Uruguay adhirió, estos son organismos vivos modificados. En Europa se saldó esta discusión porque un juez dijo, no, estos son organismos genéticamente modificados, hay que regularlos. En Estados Unidos dijeron, no, esto no es así, no lo vamos a tratar como los transgénicos. Y desde el punto de vista científico, entonces habría como la visión de que son también transgénicos. Entonces, ¿por qué crear una nueva unidad? ¿Cómo la explican ustedes desde el punto de vista? Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Es decir, no solamente lo que se va a lograr ese producto, sino primero el proceso a través del cual se logra determinado producto. Que eso se intenta no regular a través de la legislación. Se trata de omitir la manera en la que se llega a ese producto y solo se regula el resultado, que como explicaba Pablo, tiene esas particularidades. Y a nivel institucional, la verdad que la normativa es cada vez más peligrosa en estos temas. Hay un tema que es quiénes participan en la evaluación de los riesgos de estos temas. La normativa anterior que mencionaba Pablo sobre transgénicos o sobre organismos modificados en general, trataba de integrar interdisciplinariamente a varios ministerios, eran 6 en total, en el decreto del 2008, y también la institucionalidad de otros organismos donde se evalúe, donde se discuta, de manera intentar de que sea transparente. Esto en los transgénicos no se cumplió. La estructura orgánica de cómo se regula la aprobación de transgénicos en Uruguay ha tenido muchas patologías, estructuras informativas ficticias, no se informa a la población. El Gabinete Nacional de Bioseguridad, de manera no democrática, regula el tema y autoriza a PHL transgénicos, pese a que muchos organismos científicos que participaban de esa evaluación a veces decían que no. Y casualmente la Universidad de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, muchas veces no los que se oponían, pero informaban en contra o advertían los riesgos de aprobación de transgénicos. Por ejemplo, lo que sucedió con el trigo transgénico, que se aprobó en Uruguay para investigación hace poco tiempo. Casualmente, en esta ley de rendición de cuentas, quienes habían, entre comillas, votado en contra de la aprobación del trigo transgénico, ahora se los excluye. No se integran en esta estructura a quienes tenían una visión crítica de los transgénicos o los evaluaban críticamente, ¿no? Sí. En realidad lo que está pasando a nivel mundial, hay una puja por si se regula o no la edición génica. Entonces, los estados están innovando en esto y están viendo cómo la regulan. Entonces, hay presiones para que no se regule o se regule lo menos posible. Entonces, han inventado como una clasificación de estas técnicas, que la dividen en 3 tipos de técnicas, y hay una de ellas que, si el resultado final es la incorporación de un transgen, por tanto tengo un transgénico, se regula. Si el resultado final son cambios en la secuencia del organismo, pero no hay un transgen, entonces no hay que regularlo. Lo que nosotros decimos, por la definición del protocolo de Cartagena, habría que regularlos, y nos parece que no es bueno que, habiendo ya una institucionalidad que aborda el tema de bioseguridad de los organismos vegetales genéticamente modificados, no solo de los transgénicos, porque la definición del protocolo de Cartagena es más amplia que transgénicos, habla de organismos genéticamente modificados, y estos lo son, porque si ya tenemos una institucionalidad con muchos actores, inventamos una instancia técnica que se va a dedicar solo a ver la caracterización molecular de estos organismos, integrada solo por el Ministerio de Ganadería, Medio Ambiente, INASE e INIA. ¿Y por qué? Incluso ¿Y por qué? ¿Qué explicación le das? A ver, lo que yo interpreto es que quieren que el trámite sea más fácil, entonces los que están más implicados, es decir, bueno, los que tengan esta técnica que incluye transgénero, bueno, no vamos a tener más remedio que regularlo, y los que no, van a quedar por fuera, lo cual contravendría el compromiso de Uruguay con el protocolo de Cartagena, porque son organismos vivos genéticamente modificados. A propósito de la normativa que menciona Pablo, no solo el protocolo de Cartagena, recientemente también Uruguay adhirió al acuerdo de Escazú, que de lo que habla, entre otras cosas, es que en temas ambientales, o de salud ambiental en este caso, porque estamos hablando de que esto va a tener supuestamente destino de que quizás se modifique genéticamente los alimentos, entre otras cosas. Entonces, el acuerdo de Escazú, adherido por Uruguay, establece de que tiene que haber lo que se llama una elaboración participativa de normas. Es decir, la comunidad, la sociedad, tiene derecho a participar de estas decisiones. Y sin embargo, se va en sentido contrario. Ni siquiera se menciona la participación pública, se deja todo en manos del Ministerio de Ganadería, con lo cual hay una concentración de poder. Entonces la gran pregunta es, como sociedad, como comunidad, ¿a quién estamos dispuestos a delegarle el poder?
incluso el artículo anterior, que amplía las potestades de esta Dirección de Bioseguridad, que sería el nuevo gabinete en este caso, para aprobar estas tecnologías, establece la posibilidad de que esta entidad pública celebre acuerdos de cooperación con entidades privadas. Si uno lo combina con el otro artículo, cuando se habla de este grupo de expertos que va a decidir el tema, da la posibilidad, además de estos dos ministerios y de algunas instituciones, de otras institucionalidades asociadas. Quiere decir que va a tener la posibilidad, al menos según el proyecto, de que intervengan en esto empresas privadas. Entonces la pregunta es, ¿en manos de quién queremos delegar el poder? Empresas privadas que evalúen los riesgos, que son las mismas quizá o asociadas a quienes presentan las tecnologías. Ese es un tema socialmente delicado. Y una cosa que nos parece grave, aparte, que es del estilo de este gobierno, como fue con la LUC, todos sabemos que la ley de rendición de cuentas, todos los gobiernos, incluso los pasados también, lo usan para aprobar un montón de cuestiones que quedaron en carpeta. Pero un tema de esta entidad, meterlo en una ley ómnibus así, en dos artículos, que hay que discutirlo rápidamente, como que fuera una cosa técnica, nos parece medio tramposo, ¿no? Entonces nosotros decimos, bueno, esto hay que discutirlo. Y habiendo ya un decreto que iba a construir una ley que nunca se discutió, la ley de bioseguridad, la ley de bioseguridad, que al final nunca se redactó ni se votó, inventar este otro mecanismo es como decir, bueno, vamos a simplificar aún más, ¿tá? Para sacarnos de encima toda la complicación que tiene la participación y las discusiones abiertas en estos temas. Y lo que hablábamos al principio de esta entrevista, ¿no? Estamos hablando de un tema que es técnico, pero está buenísimo que la gente lo entienda porque lo que decías, estamos modificando un ser que todos los seres se modifican dentro de la naturaleza, pero luego está ese contexto que los hace. Acá estamos hablando de acciones que se hacen específicamente para que sean masivas, ¿no? Para modificar un cultivo para que resista la temperatura, para que resista los agrotóxicos, pero luego eso se expande masivamente. Y esa visión de medio ambiente como derechos humanos forma parte del trabajo que vienen realizando ustedes y también de tu candidatura a la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Es así, Santiago? Sí, la verdad que sí. Primero que ha sido un honor que me propusieran. La verdad que más allá de la eventualidad o de la elección, que hay muchos candidatos, en particular al colectivo TA o al grupo de trabajo que hemos llevado algunos juicios ambientales. La verdad que es un honor y el agradecimiento de que nos hayan tenido en cuenta. Y creo que en esta perspectiva de estos temas también, los derechos humanos o los llamados derechos fundamentales deben tener también una perspectiva que se los integre, ¿no? Es decir, acá está en juego el derecho humano, colectivo, en Uruguay y también individual, que todos tenemos, por ejemplo, la seguridad alimentaria, al poder tener acceso a la información, la manera en la cual el Estado uruguayo, desde hace varios periodos, pero viene siendo a través de leyes ómnibus, como decía Pablo, que se aprueben estos temas, infringe varios derechos humanos. En particular, en este tema, por ejemplo, la Constitución de la República establece, por supuesto, la obligación del Estado de velar por la salud de todos. Que no esté incluido el Ministerio de Salud Pública en esta nueva estructura de aprobación es llamativo, más teniendo en cuenta que el propio Ministerio se había opuesto, por ejemplo, a la aprobación del trigo transgénico. Nos queda un minuto de tiempo para que me digan qué va a suceder en lo inmediato con respecto a este tema, cuáles son las acciones futuras para tratar de contraponer. Bueno, nosotros por lo pronto vamos a sacar un comunicado, esperemos que hoy, si no va a ser mañana, también para que le llegue a la prensa y a la población, para que se entienda un poco más de qué estamos hablando, porque hay todo un discurso de que en realidad con esta técnica lo que se hace es producir mutaciones casi que naturales. Nosotros sostenemos que eso no es así y tenemos base científica para decirlo. Y bueno, en algún momento intentaremos que nos convoquen en el Parlamento para poder discutir de esto con la comisión. Tal cual. Comunicar de parte del colectivo TA y creo que también a partir de diferentes organizaciones sociales debería estar la posibilidad de accionar administrativamente o quizás judicialmente, como sucede en Europa, para que se evalúe de cierta manera cómo se aprueba esto, para acceder a información, cuál es el tipo de procedimientos, quiénes van a participar. Por ejemplo, las empresas privadas que supuestamente podrían estar habilitadas para evaluar o participar. Ese tipo de accionamientos judiciales, administrativos, colectivos, es una posibilidad que hay de que quizá se organice la sociedad para hacerlo. Para nosotros es un placer que estén acá y es la casa de ustedes. Tienen las puertas abiertas para seguir hablando de derechos humanos también desde este punto de vista. Muchas gracias. Nosotros nos vamos